buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que nos estén viendo aquí en su programa Sin Reservas por la señal digital del City Channel. Como hemos abordado la historia de Tampico, ahora que ya finalmente este 12 de abril se va a celebrar los 200 años de su fundación. Es el bicentenario de la fundación de Tampico. ¿Por qué vamos a abordar en particular este tema de la fundación? Porque existe una hipótesis o ha existido una idea que se distorsionó con el tiempo, precisamente porque, bueno, la historia también siempre ha estado a debate y siempre ha estado bajo disputa de los grupos de poder, y a principios de los años 30, de los años 40, surgieron libros como este, donde se afirmaba a medias que Tampico, que en vez de fundación era una repoblación la que se había dado en 1823. Sin embargo, hay especialistas, hay verdaderos estudiosos de la historia local, regional y de Tamaulipas, que aseguran, con documentos, con una revisión histórica a fondo, que lo que sucedió aquí en Tampico fue una fundación y no una repoblación, como cierto sector de la élite porteña, de la élite tampiqueña, ha querido manejar o, en mi opinión, manipular. Con nosotros se encuentra Chávez, gente que ha estudiado la historia de Tampico desde hace muchos años, nos conocemos de hace ya algo de tiempo. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por esta oportunidad y felicitarlos porque abren un espacio a la reflexión con motivo de cumplir Tampico 200 años. Y este espacio para mí resalta más precisamente porque en los actos conmemorativos pareciera que se les olvidó establecer esos espacios de reflexión que mucho ayudan a la gente a orientar su conciencia histórica. Entonces, pues mis felicitaciones y qué bueno que me tocó que en ese espacio que abrieron, ¿verdad?, me invitaran a participar, lo cual hago con mucho gusto. Aquí en este espacio ha estado el cronista de la ciudad, a quien, bueno, no lo han ratificado como tal, Josué Picasso, y el profesor Saúl Flores Mauricio, y hemos estado platicando de los distintos capítulos de la historia de Tampico. Sin embargo, hoy abrimos este espacio, esta entrevista contigo, porque publicaste una serie de artículos, 3, en tus redes sociales, luego ya algunos medios tradicionales también lo publicaron, en algunos medios digitales, afortunadamente respaldaron tu publicación, la difundieron, pero causaste un shock. ¿Por qué? Porque tú afirmas, aseguras, como tantas otras personas así lo pensamos, que Tampico se fundó y no se repobló. Explícanos, Raúl Sinesio. Bueno, de entrada... ¿Qué te llevó a publicar primeramente, ahora? Bueno, porque como estaba yo señalando hace un momento, Tampico es un lugar importante. El hecho que cumpla 200 años es también un acontecimiento que cobra relevancia. Luego entonces, pues reflexionar sobre los orígenes de Tampico es siempre algo que motiva el interés, pero en particular en este caso porque Tampico ofrece una característica que yo creo que no tiene ningún otro municipio ni ningún otro puerto del mundo. ¿Cuál sería esa característica? Que tiene una identidad ambivalente, puesto que está comprobado que se fundó, sin embargo queda en el imaginario colectivo todavía que pudo haber sido repoblado. Entonces, de ahí que mi interés fuera contribuir a esclarecer la conciencia histórica de la comunidad tampiqueña. Fray Andrés de Olmos llega a la Nueva España por allá del 1528,
por allá de 1544, 1560, funda la villa de San Luis de Tampico, pero la funda en Pueblo Viejo, lo que hoy es Pueblo Viejo, en la margen izquierda del río Pánuco. ¿Es así? Según lo que nos dicen algunas publicaciones como esta. Bueno, Fray Andrés de Olmos llega, incluso algo ya tardíamente en su vida, llega al norte de Veracruz, y se aproxima a la margen derecha del río, porque bueno, el río hay que tomarlo, ¿verdad?, de frente al mar. Entonces la margen derecha es la margen veracruzana. Y entonces él... Lo que yo llamé hace rato, un momento, margen izquierda. Sí. Pero sería la margen derecha. La margen derecha o veracruzana, ¿verdad? Veracruzana. Entonces él ahí promueve que se funde una villa de españoles, porque ya existía ahí un pueblo de indios huastecos, se llamaba Tampico. Y el virrey Luis de Velasco, padre, en 1554 autoriza que se funde una villa que debió haberse fundado años después, y pues ya no es probable que haya participado en la fundación Fray Andrés de Olmos. Pero el hecho es que se funda la villa, y efectivamente la característica que le digan Pueblo Viejo es para distinguirlo. Incluso originalmente se dice que, pero siglos después, ¿verdad?, se le llama Pueblo Viejo de Tampico. Por eso es Pueblo Viejo de Tampico. ¿Por qué viejo? Porque pues, fue el primer asentamiento novohispano que hubo a orillas del río Pánuco. Te pregunto, Raúl, ¿por qué entonces Luis Mendoza y Velasco, autor de La repoblación de Tampico, publicado en 1942, dice que Fray Andrés de Olmos funda la villa en la ribera norte del río Pánuco, en el lugar conocido como El Humo, colindante con la laguna del Carpintero? Eso lo afirma en este libro, aunque posteriormente también da la idea que lo que se funda años después, en 1823, pues es precisamente eso, una fundación, una repoblación. Bueno, tratando de recapitular un poco, quedamos en que se funda una villa hacia mediados del siglo XVI en el norte de Veracruz, muy cerca de la ribera del río Pánuco, y que ese lugar hoy se le conoce como Pueblo Viejo, ¿verdad? Ahora, el libro al que tú te refieres es de 1942. Efectivamente, Luis Velasco de Mendoza afirma eso, pero si lo leemos con cierta atención, vemos que entra en contradicción consigo mismo, porque dice que, en una parte dice que se vuelve, el vecindario vuelve al norte, refiriéndose a donde hoy está Tampico, Tamaulipas, vuelve a donde había estado antes, y que el 12 de abril de 1823 funda, no refunda, ni hace repoblamiento, funda Tampico, Tamaulipas. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Si regresaron al lugar donde antes estaban, por una parte, ¿verdad?, pues yo diría, lo lógico es que el autor dijera, siendo consecuente consigo mismo, que hay un acto de repoblamiento. Sin embargo, él lo que señala es que se funda el nuevo Tampico. Ahora, en tus artículos que publicaste recientemente, en días recientes, señalas que hubo autores previos a Luis Velasco y Mendoza, donde, según en la interpretación de ellos, hay una repoblación de Tampico. ¿Quiénes eran estas personas que alentaron esa idea? Bueno, el que en realidad resucitó esa idea, o la exhumó, o la retomó, es Blas Rodríguez, que saca un libro
me parece que es en 1932, en donde plantea, entre otras cosas, que el Tampico que el virrey Luis de Velasco autorizó que se formara había estado en la parte norte o sea, en la margen norte, lo que hoy es Tamaulipas. Sin embargo, entra en contradicción consigo mismo porque cita una serie de documentos que en realidad se refieren a Pueblo Viejo y los usa para probar o tratar de demostrar que Tampico estuvo en la parte que hoy está. Y entonces cita un artículo, un informe de principios del siglo XVII, donde dice que el informante dice que Tampico, se refiere a Tampico veracruzano o Pueblo Viejo, que está al margen de una laguna interior. Cuando Blas Rodríguez, en el mismo libro y en la misma parte del libro, unos renglones más abajo, dice que Tampico está inmediato al río Pánuco. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Pues, ¿cómo puede estar inmediato al río Pánuco si el documento en el que se trata de basar dice que está a orillas de una laguna interior? Es obvio que el documento del siglo XVII se refiere a Pueblo Viejo, que efectivamente está a orillas de una laguna interior. Entonces, de ahí viene la confusión o la manipulación. Bueno. O la interpretación. ¿Cómo lo debemos de tomar? Bueno, aquí hay que señalar que la idea del repoblamiento de Tampico no es de estos autores. Esta idea surge a principios del siglo XIX. Tratando de dar un contexto muy sintetizado, sucedió esto. Durante el periodo del virreinato solamente había dos puertos que estaban abiertos a la navegación de altura, por el Golfo, Veracruz, y por el Pacífico, Acapulco. En 1811 se instalan las Cortes de Cádiz y Miguel Ramos Arizpe, diputado coahuilense, plantea que se deje que entren buques transatlánticos al río Pánuco y que descarguen, dice él, en Pueblo Viejo o en Altamira, en 1811. No hay ningún cambio, él tiene que estar insistiendo mucho y se instala o se abre una aduana marítima por fin, pero hasta 15 de diciembre de 1821, o sea, 10 años después que él había planteado eso. Entonces... Ya estamos en el México independiente. Acababa de empezar el México independiente, sí, exactamente, acababa de empezar el México independiente, pero a lo que quiero referirme es que Altamira deja pasar esos 10 años, los desperdicia y no forma ningún pueblo, ninguna villa en la margen de izquierda del río Pánuco, donde hoy está Tampico. Lo que ya le empieza a preocupar es cuando se instala la aduana de Pueblo Viejo. Entonces, llegó tarde y plantean ellos sí fueron los que originalmente lo plantearon, que Tampico, el Tampico Tamaulipas que iban a formar, era en realidad el que había autorizado Luis de Velasco, el virrey, y que por lo tanto les correspondía que la aduana estuviera ahí. Le daban una justificación histórica. Trataban de dar una justificación histórica. Sí. Ya después se convencieron por el orden de los acontecimientos que no tenía caso estar insistiendo en eso porque les autorizaron el establecimiento de Tampico, Tamaulipas, y en 1823 y en 1824, antes de que terminara, ya estaba abierto a la navegación de altura. Entonces ya no tenía ningún caso seguir y se olvidaron de eso. Se impuso la economía. Sí. Y si nosotros vemos todos los recuentos históricos que hay en el siglo XIX y hasta 1923, nadie habla de la repoblación, nadie vuelve a hablar.
Todo el mundo, incluso los festejos del 100 aniversario de Tampico de 1923, oficialmente son por la fundación del puerto. Oficialmente, como lo son hoy, por los 200 años, no son por el repoblamiento de Tampico. Oficialmente los 200 años son de la fundación de Tampico. Sin embargo, años después, casi 100 años, un poco más de 100 años después, se retoma esta idea de la repoblación. ¿Qué es lo que empuja a ciertos autores, como Luis Velasco y Mendoza, o en este otro libro de Apuntes para la Historia de Tampico, que se retome esa idea? Que se publican prácticamente en el mismo año o en la misma época. Hay que decir que la exhumación del repoblamiento de Tampico no tuvo respaldo de los principales investigadores que había en México entonces. Hay un investigador que, pues su nombre, ¿verdad?, todavía resuena, tamaulipeco por añadidura, Gabriel Saldívar. Gabriel Saldívar, en 1946, dice que Tampico, novohispano, siempre estuvo en el norte de Veracruz, y dice palabras más, palabras menos. Dice, sí, que hasta ahora se haya presentado un documento, dice, ni siquiera uno que pruebe que estuvo donde hoy está el Tampico tamaulipeco. Entonces, uno podría decir, ¿por qué si no tenía solvencia intelectual la exhumación de la repoblación de Tampico, por qué tuvo tanta fuerza? Esa fuerza se la da porque recibió el respaldo de los gobiernos de la ciudad y puerto de Tampico. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Prueba de ello es que el libro de Tampico, Apuntes para su Historia, fue financiado precisamente por el ayuntamiento. Pero además de eso, los ayuntamientos subsiguientes hicieron una serie de iniciativas, las materializaron, como ponerle a una calle céntrica Fray Andrés de Olmos, como instaurar la medalla del mérito llamándole Fray Andrés de Olmos y develando una estatua a Fray Andrés de Olmos. Sobre el hecho de que este libro, Tampico, Apuntes para su Historia, escrito por el general Juan Manuel Torrea y el teniente coronel Ignacio Fuentes, precisamente en la primera página se apunta que es una obra escrita por iniciativa y especial encargo del ciudadano don Jesús Quintana, presidente municipal de Tampico en 1942. Así es. Así es. Entonces, eso, con ese respaldo se oficializó la idea del repoblamiento de Tampico. Pero además quedaron secuelas, ¿verdad? Todavía las vemos hoy en día. Las vemos. Seguimos teniendo una calle que se llama Fray Andrés de Olmos, aunque él no tuvo ninguna participación, no lo podía haber tenido, ¿verdad? No tuvo ninguna participación. La presea al mérito del municipio sigue llevando su nombre. Y luego hay una serie de referentes materiales que causan también desconcierto en la ciudadanía. ¿Cómo cuáles? Bueno, voy a referir. ¿Cuáles serían estos? ¿Son monumentos? Sí, son expresiones materiales. Si uno, supongamos que un visitante, ¿verdad?, interesado por la historia de Tampico, llega por la avenida Hidalgo, se detiene frente al auditorio municipal y ve que hay un monumento a los repobladores. Entonces quiere decir que Tampico fue repoblado. Y ve que ese conjunto escultórico en realidad no es tan antiguo porque es de los años 80 del siglo pasado. Pero si sigue su camino y va rumbo al muelle, se va a encontrar a los pies de la Plaza de la Libertad
otro monumento, este sí muy antiguo, de 1923, donde en la base dice de manera muy clara que está dedicado a los fundadores de Tampico. Entonces, es una contradicción, ¿verdad? Ahora, si interesara ese hipotético visitante en indagar un poco más en la historia de Tampico, diría, bueno, Fray Andrés de Olmos no tuvo nada que ver aquí en la fundación del puerto, pero sí lo tuvo que ver quien encabezó la fundación en 1823, que fue Juan de Villatoro, un hombre ilustrado que fue además de presidente municipal de Altamira, que fue el que vino a fundar Tampico, fue el primer presidente del Poder Judicial del naciente estado de Tamaulipas, una persona ilustrada. Pero si vemos, no hay ninguna calle, no hay ningún edificio, ninguna biblioteca, ninguna medalla, nada que recuerde a Juan de Villatoro. En lo que conocemos como la calle divisoria, ¿no? En los límites de Tampico y Altamira, pero esa iniciativa de Altamira. De Altamira, ¿no? Sí, así es. Incluso a petición de los directivos de una escuela universitaria de capital privado, querían cambiarle el nombre a Burton Grossman, un empresario muy prominente, embotellador de Coca-Cola, ¿no? De la franquicia de Coca-Cola, norteamericana de Coca-Cola. Sí, pero el hecho es que esos referentes hacen muy incierta para la comunidad cuál es la identidad de un lugar tan importante como es la ciudad y puerto de Tampico. O sea, ¿cuál es su identidad? La medalla que se entrega año con año por parte del Cabildo al mérito ciudadano debería ser entonces Juan de Villatoro. Pues pudiera ser, ¿verdad? No, Fray Andrés de Olmos. ¿Tiene algo que ver que sea Fray Andrés de Olmos por el hecho de que haya sido un religioso? Da la impresión que un católico férreo. Al exhumarse de los tiempos de la Inquisición. Lo del repoblamiento, da la impresión de que a Tampico se le quiso impostar una identidad un tanto cercana, ¿verdad?, al tradicionalismo que Tampico no tenía. Tampico, pues históricamente ha sido un puerto muy progresista. ¿Tradicionalismo, Sinencio, o yo lo llamo conservadurismo? ¿Con qué término te quedas? Pues puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero en todo caso, es una identidad impostada, es una identidad falsa. Ahora bien, si me permites, sí, claro, quisiera señalar que uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de Estados Unidos mexicanos, en el artículo 4, es el derecho a la identidad. Habla ahí ciertamente el artículo 4 de la identidad personal, pero la identidad no solamente se refiere por definición a las personas, sino también a los grupos, a las comunidades. Su origen, sí, ¿de dónde viene? Son los rasgos ciertos. Entonces las comunidades también tienen derecho a la identidad, y la identidad debe tener bases ciertas, bases firmes, porque si no, pues ¿cómo puede entonces tener la certeza de cuáles son sus orígenes? En ese sentido, yo creo que bien se haría en que las autoridades de la ciudad y puerto decidieran dar un paso audaz y que reflejara también una sensibilidad y remediar esos referentes que conducen a la confusión, son contradictorios, ¿verdad? Me refiero al nombre de la calle Fray Andrés de Olmos, el nombre de la medalla, ¿verdad? Y que se superara eso, y que el monumento ya a los repobladores también se superara, pues como repobladores, un monumento a los repobladores y otro a los fundadores, pues no es un sinsentido. Y porque pensando en que están haciendo cumpliendo un compromiso con un derecho fundamental que es el derecho a la identidad, en este caso de un municipio. Yo insisto también con la idea que se promovió con este libro de la repoblación de Tampico en 1942,
pues en su primer capítulo se refiere así es su título, el Tampico colonial, o sea, la villa de San Luis de Tampico, el Tampico colonial, como tratando de darle esa identidad muy forzada con el virreinato, con la época de la colonia, con la época de la Nueva España, lo cual, pues Tampico no surgió en esa etapa de México. Tampico es, tú lo dices en uno de tus artículos, que emana del federalismo mexicano en ascenso, es decir, en el México independiente. Tampico surge en el México independiente, en el México que goza ya de independencia. Así es, Tampico, Tamaulipas, es resultado del impulso de la República Federal y más de lo que pudiéramos creer, porque la apertura portuaria se le otorga el Congreso Constituyente de los Estados Unidos mexicanos. De ese nivel. De ese nivel está. O sea, del federalismo, totalmente. Efectivamente. De una república. Si hubiera. No de una monarquía, de un virreinato. No, y uno de sus impulsores más firmes de la apertura portuaria de Tampico fue precisamente Miguel Ramos Arizpe. Él fue un impulsor porque había oposición a que Tampico se abriera como puerto de altura y sin embargo él era líder de la mayoría en el Congreso Constituyente de 1823-1824. Esto que comentas, Silencio, también es muy importante resaltarlo porque luego, años más adelante, décadas más adelante, hay quienes sostienen aquí en Tampico, en cierta medida hay algo de cierto, que Porfirio Díaz fue el hombre que le dio esa plenitud al puerto de Tampico. Pero la idea del puerto viene desde la fundación. Sí, bueno, de la ciudad. Yo quisiera referirme, para que pudiéramos el contexto, eso de qué tanto Porfirio Díaz hizo de Tampico un puerto. Quisiera simplemente referirme a un viajero francés, Mathieu de Fossé, que hacia 1838 él visita Tampico y escribe un libro que, por cierto, se publicó en México y en Europa, en donde dice palabras más, palabras menos lo siguiente de Tampico. Dice, es realmente extraordinario la rapidez con que Tampico se ha convertido en un importante puerto del Golfo de México. Pues Tampico ya era un puerto, incluso ya estaba a la par, así ha sido históricamente, ¿verdad? Ya competía en importancia con el puerto de Veracruz, que es mucho más antiguo. Y sin embargo, siendo tan joven, ya Tampico estaba... Estamos hablando de 15, 16, 17 años después. Sí, exactamente. Y la importancia, aún cuando Tampico tenía la falta de infraestructura que le impedía que por la barra, ¿verdad?, entraran los barcos, aún así era un puerto muy, muy importante. Lo que sucede en el Porfiriato es otra cosa, es que se moderniza, sí se moderniza Tampico, como se moderniza todo el país. O sea, no es que Tampico fuera la excepción. De acuerdo a los tiempos también que se vivía, sí, ¿no? Se moderniza todo el país. Ahora, esa modernización, es lo que me extraña que no se diga, tuvo un alto costo social. Y ese costo social, pues desemboca en la Revolución Mexicana de 1910, que se inicia en 1910. Yo tengo la impresión, Silencio, que, por ejemplo, viendo fotografías del Tampico antiguo, va la indirecta, obviamente, para Tampico antiguo, de que todo fue muy bonito, por ejemplo, en esa etapa del boom petrolero, del auge petrolero, de esa época que fue el final del Porfiriato y que va de la mano también, o que corre en paralelo
con la Revolución Mexicana. Y aquí nos llenan de fotos donde parece ser que era un paraíso. Sin embargo, 100 años después, o poco más de 100 años después de ese auge petrolero, vemos un norte de Veracruz, que fue donde finalmente se dio esa explotación petrolera. Lo vemos totalmente abandonado. No quedó nada. Todo se lo llevaron las empresas extranjeras, prácticamente. Para mí, en mi opinión, fue un robo en despoblado. Pero hay gente que insiste en tratar de manejar imágenes en que todo aquello fue esplendoroso. ¿Qué nos puedes comentar, tú que has analizado y estudiado la historia local? Pues lo que yo pudiera comentar es que la idealización del pasado es una herramienta para simplificarlo. Okay. Si hoy nos saliéramos a tomar unas fotos de la Plaza de la Libertad, de la Plaza de Armas, de la Avenida Hidalgo, y 100 años después se vieran, van a decir, oh, pues qué bonito estaba Tampico, era mucho el progreso, etcétera, porque las fotos pues captan un momento y son eso, son fotografías de ciertos aspectos, no son documentos que expliquen, ¿verdad?, las contradicciones que puede haber en un momento dado, contradicciones de tipo social, político y de otra índole. Y en el caso concreto de, ya eso tiene más que ver con el primer centenario de Tampico, pues bastaría decir lo siguiente, ¿en qué condiciones Tampico conmemora sus 100 años? Si uno ve, por ejemplo, el álbum centenario de Tampico, ve las fotografías, podría llegar a la conclusión esa, ¿verdad?, de que vivía pues una etapa idílica. Sin embargo, yo he revisado y lo cierto es que Tampico estaba viviendo momentos extremadamente difíciles en ese momento, en 1923. El auge petrolero o la bonanza petrolera había terminado 2 años antes, en 1921. Por Tampico salieron miles de familias. Hay quienes calculan que fueron aproximadamente 20,000 personas las que fueron desocupadas por las empresas petroleras que alegaban que ya no tenían la producción necesaria para mantenerlos contratados y simplemente los desocuparon. Llegó a tanto que el gobierno de Álvaro Obregón tuvo que implementar medidas como trenes especiales para que se fuera la gente porque no tenía recursos para salir. La carestía que se desata enseguida es, para que tomemos una idea, había una compañía privada que suministraba la electricidad, incrementó varias veces las tarifas. Encareció tanto que el ayuntamiento de Tampico, de la ciudad y puerto de Tampico, tuvo que pedirle tiempo para poder pagar la deuda, porque era onerosa. Los tranvías que tan icónicamente se recuerdan, por esas fechas había una serie de rutas, una iba a Miramar, pero otras iban por la Avenida Hidalgo, otras iban hacia donde hoy está el Centro de Salud, por señalar algunas, tuvieron que ser levantadas porque no había pasajeros suficientes. Y sin embargo, las autoridades y el pueblo de Tampico hicieron un esfuerzo y conmemoraron los 100 años. Y aquí qué bueno que se presenta la oportunidad de mencionar esa coyuntura, porque tiene que ver mucho con la identidad. Cuando una comunidad tiene la fortaleza de su identidad, de sus orígenes, es capaz de enfrentar retos muy difíciles. Pero cuando esa identidad se debilita, es improbable que eso sea posible. Hemos visto en otras partes de la historia, en otras partes del mundo y del país,
cómo cuando se reniega de los orígenes o no se tienen claros los orígenes, las comunidades pueden llegar a hacer cosas que después se arrepientan de hacerlas, ¿verdad? Como ser entreguistas al extranjero, etcétera, precisamente por no tener bien firme el conocimiento de sus orígenes. Tú eres un conocedor no solamente de la historia local o estatal, sino también del país, y también eres un conocedor de lo que ha sido el sistema político mexicano, que aunque cambie de colores, como quieras, existe ese tipo de prácticas bueno, desde hace muchísimos, yo creo que desde que el ser humano creó esto que conocemos como ciudades o estos conceptos de Estado, ¿no? Del Estado-ciudad o del Estado-nación, ya después. Esta idea de manejar un mito fundacional y esa disputa que se da a lo largo de un cierto tiempo y que aquí lo vemos en Tampico de una manera muy localista, pero que tiene una importancia porque vemos esa disputa entre manejar la idea de la repoblación falsa para darle una connotación colonial, porque así lo quiere un segmento de la élite tampiqueña, o decir la verdad, manejar la idea de la fundación para aclarar y tener una identidad, como tú lo dices, real, para saber de dónde venimos. En los primeros... ¿Por qué se dan estas disputas en la humanidad? Bueno, no solamente aquí en Tampico. Bueno, en el caso de Tampico, yo creo que nos pudiera dar quizás una idea para generalizar lo que sucede. El joven Tampico, vamos a ponerlo en el siglo XIX, era un puerto progresista. Aquí hubo epidemias, era recurrente las epidemias de fiebre amarilla, y hubo una epidemia muy fuerte en 1832 de cólera, morbos. En Tampico, a diferencia de otros lugares del país, no se organizaban procesiones para combatir la epidemia. Se organizó un hospital, que después sería el hospital civil. Se organizó un hospital civil y un hospital militar. La enseñanza que impartía el municipio era una enseñanza laica. Okay. Cuando el artículo 3 de la Constitución del 17 estaba, nadie se imaginaba eso. Era una enseñanza laica. En fin, hay una serie Tampico en momentos muy críticos para el país recibió a Melchor Ocampo, a Ignacio Ramírez, a Manuel Paino, que se significaron por su compromiso con el orden constitucional que emana de la Constitución de 1857. Hombres de la Reforma. Hombres de la Reforma, y durante la invasión francesa se mantuvieron igualmente, a pesar de que fue ocupado Tampico por las tropas extranjeras. Tampico se mantuvo firme a la institucionalidad que el propio país se había dado. Yo creo que aquí podemos ver que, y otro aspecto también podemos ver sobre quiénes dirigían, quiénes gobernaban Tampico. Se da uno cuenta que eran personas ilustradas, porque abren un hospital, lo sostienen un hospital civil. Si vemos los primeros planos de Tampico, vemos las calles rectas, la amplitud de las calles, incluso las calles del primer cuadro de Tampico contrastan, por señalar algo, con las de Altamira, porque cuando fundan Tampico tenían una idea del futuro, de qué es lo que podía hacer Tampico. Pero si vemos ya después lo que sucede en otras épocas, ya vemos, para no ir muy lejos y no herir susceptibilidades, simplemente quedémonos con las calles, ya las calles van chuecas.
ya no siguen, ¿verdad?, el alineamiento que tenían originalmente. Ya, en algunas incluso se hacen más angostas, etcétera. Yo me pregunto si la idea de exhumar el repoblamiento no quiso caer en la tentación de tratar de y ponerle a Tampico una identidad recatada, una identidad, como tú dices, conservadora, para suprimir al otro Tampico, al Tampico progresista. En mi opinión, estos dos Tampicos que pueden estar coexistiendo uno en detrimento del otro, ¿verdad?, tienen una salida, que es la pluralidad. Es decir, enseñarse a convivir las distintas concepciones que hay del pensamiento político, ideológico, y precisamente en espacios de reflexión, donde el público, la comunidad pueda ver, ¿verdad? Este plantea el repoblamiento, da estos argumentos, aquel plantea que fue una fundación, y que el público pueda decidir, y que pueda orientarse, que pueda aprender a convivir entre posiciones distintas y tomar resolver algo con base en información confiable. Eso yo creo que permitiría mucho a Tampico avanzar y daría una muestra de civilidad que Tampico se merece por lo demás. Una muestra de civilidad que creo que el actual gobierno, la actual administración municipal, proveniente, por cierto, de Acción Nacional, dejó pasar. No convocó, digamos, a una revisión histórica necesaria para ver de dónde venimos. Esta era una época, creo yo, crucial, determinante, para hacer una revisión histórica, una revisión de la historia de Tampico en su bicentenario y afrontar de manera abierta mitos, leyendas y hechos. Muy de acuerdo, pero si ya no fue en esta oportunidad, pues todavía queda la tiempo. La historia continúa, ¿no? Continúa, pero quizás convenga rescatar una de las enseñanzas básicas del pasado. Los procesos históricos son irrefrenables, esos continúan. Y en el tema que estamos hablando nos da ejemplos. La idea del repoblamiento, ya dijimos que se exhuma ya por 1931, 1932, continúa. Sin embargo, ya estamos viendo también cómo una personalidad de la talla de don Gabriel Saldívar, ¿verdad?, ya la empieza a cuestionar en 1946. Cómo hubo críticas del primer cronista de Tampico, por cierto, el primer cronista de Tampico, el licenciado Antonio Martínez Leal, de tu servidor, él en 1973, tu servidor en 1986, que cuestionaban eso. Sin apoyo de nadie, ¿verdad? Se empezó a cuestionar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en el 2005 el Ayuntamiento de Tampico dio un paso para mí importante. Dijo, a partir de 2005, cada 12 de abril, lo que vamos a conmemorar es la fundación de Tampico. Es decir, tuvo que reconocerlo, que lo otro no se podía sostener. Y yo creo que fue un paso importante, pero insuficiente. Hay necesidad de continuar una serie de medidas que pueden ser esas, ¿no? Lo de olvidarse de Fray Andrés de Olmos, no promocionarlo como vinculado a los orígenes de Tampico, Tamaulipas, y quizás incluso pudiera ser una señal de reconciliación con el pasado, que alguna administración municipal de Tampico, en un buen gesto, decidiera tomar el monumento que hay en el Boulevard López Mateos, el monumento a Fray Andrés de Olmos,
y lo donara a Pueblo Viejo, porque Fray Andrés de Olmos sí está vinculado a los orígenes de Pueblo Viejo, y Tampico lo pudiera hacer sin desdoro de su auténtica identidad. En un pleno reconocimiento. En pleno conciliarse con el pasado y dar una muestra de generosidad, del hermano fuerte en la zona conurbada, ¿verdad?, que es capaz de desprenderse un bien material al reconocer que no tiene nada que ver Andrés de Olmos con el pasado de Tampico, Tamaulipas, donárselo al municipio de Pueblo Viejo. No creo que eso suceda en la actual administración municipal de Tampico, porque luego pues hay varios funcionarios que los delata el analfabetismo funcional. Pero en el caso que refieres de Gabriel Saldívar, el historiador, a lo que te refieres es a su texto de las fundaciones posteriores a la independencia. En mesas que hemos aquí sostenido en este programa Sin Reservas con Josué Picasso y con el maestro Saúl Flores Mauricio, se ha abordado o se ha planteado la posibilidad de que Tampico haya sido la primera ciudad fundada en el México independiente. ¿Qué hay de cierto? Bueno, no es necesario pasar a la posibilidad. Tampico tiene muchas primicias. Fue sin duda el primer puerto abierto por la República Federada. Fue el primer puerto de altura abierto por la República Federada. Fue Tampico. Lo que nos comentabas hace un momento. Tamaulipas, sí. Fue también la primera comunidad de la desembocadura del río Pánuco que mereció el rango de ciudad. Y fue también la primera comunidad que ganó muy poco después que le autorizaran un escudo de armas. Uh-huh. Ese Tampico da a entender que tenía muy claro de dónde venía y también tenía lo que le permitía a la vez tener muy claro a dónde quería ir. De ser un pueblo fundado en 1823, rápidamente, primero se independiza de Altamira, se eleva a rango de villa, luego de ciudad, luego tiene es puerto, y luego tiene su escudo. Tiene uno de los primeros hospitales, yo creo, en toda la región. Era un puerto protagonista en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ese impulso yo creo que hay que volverlo a retomar, pero pues hay que también hacer una serie de ajustes para poder relanzar a Tampico como Tampico se merece. El pasado de Tampico es progresista. Dio muchas muestras de ser progresista. Quizás incluso pudiéramos señalar otra característica que leemos, los que más o menos leemos, ¿verdad? Un poco el pasado de Tampico, nos hemos topado mucho con eso. Hasta de 1823 a 1857 existía por disposición constitucional la intolerancia religiosa. Solamente la religión católica era la que el Estado mexicano permitía y protegía. Sí, hasta 1857 viene la Carta Magna, en donde ya eso se supera. Sin embargo, en Tampico, mucho antes de eso, había un cementerio general y un cementerio de protestantes. Es decir, había tolerancia religiosa por la vía de los hechos. Había, es cierto, población extranjera, pero el que quisiera, ¿verdad?, pudiera ver que ya había una diversidad. Ya Tampico se abría a la diversidad, siendo una población comparativamente con la de hoy muy pequeña, ¿verdad? Y sin embargo, ya se abría, ya tenía una idea de lo que quería hacer. De la pluralidad. De la pluralidad. Y ahí estabas, y uno podía decir, no, pues si se abre la pluralidad, se va a debilitar. No, al contrario, se fortaleció. ¿A partir de cuándo se da
también se comienza a manejar esta idea, siendo Tampico, por su historia, por esas etapas que refieres, con un pasado progresista, liberal, a partir de cuando comienza a manejarse, y también a través de la prensa, a reforzar esa idea de que Tampico es conservador, que la sociedad tampiqueña es conservadora, como si todos viviéramos en la colonia petrolera o en Lomas de Rosales. ¿A partir de cuándo? No podría decir, porque es un proceso muy complejo. Es un proceso muy complejo. Hay que considerar que en el porfiriato permeó las ideas conservadoras, pero luego vino la revolución. Sin embargo, en Tampico había mucha presencia extranjera, y todo eso ponía en juego. Luego vino la Guerra Cristera. Después del primer centenario de Tampico, recordaremos que vino la Guerra Cristera, ¿verdad? Que también fue un parteaguas en la identidad nacional. Son procesos complejos, pero siempre ha habido esa tentación. Yo creo que la tentación no es, lo preocupante no es que la tentación sea por impulsar un pensamiento conservador. Yo creo que lo que preocupa es que sea excluyente de los otros Tampicos. Igual que podríamos hablar de Tamaulipas y de México y del mundo, ¿verdad? Las exclusiones siempre llevan a desenlaces muy, muy crudos, muy, muy crueles. Yo, ya que estamos hablando de Tampico y de estos tópicos, yo me permito simplemente recordar que aún con todo esto, Tampico a principios de los años 70 protagonizó una de las primeras alternancias políticas cuando llevó a la presidencia a Fernando Sampedro en contra del candidato del PRI. Entonces ese Tampico que quiere el cambio, ese Tampico que tiene ideas progresistas, ahí está. Por más que le queramos poner posicionamiento conservador, eso no quiere decir que va a desaparecer. Ahí está, subyacente, y en determinados momentos asoma. Entonces lo mejor es encauzar la convivencia plural de todos los Tampicos que hay. Esta idea del conservadurismo que permea hoy en día no proviene en cierta medida de ese auge petrolero donde los inversionistas norteamericanos e ingleses beneficiaron sobre todo a sus proveedores. ¿Quiénes eran sus proveedores? Pues los comerciantes tan pequeños. Muchos de estos comerciantes, así lo presumen, todavía hoy en día, de origen español, aunque ya hayan nacido en Tampico o allá hayan nacido en México, pero de familias de origen de España. ¿Tiene algo que ver esto? No, yo dudo que eso pueda tener un papel importante. Sin duda contribuye, pero yo más bien pienso que las ideas políticas, las ideas ideológicas están determinadas por la existencia material de la gente, ¿verdad? Una gente que vive en la pobreza, que tiene, pensando en aquellos años de las compañías extranjeras, que tiene que ir todos los días a ver si lo contratan, porque no había contratos así como hoy, ¿verdad? A ver si lo contratan, pues tiene una manera de pensar. Y otra persona, como tú dices, que es proveedor, que tiene la compra asegurada por mes o de un año, ¿verdad? Pues tiene otra manera de pensar, eso es lógico, ¿no? El problema es que, insisto, hay que conciliar, porque los que son proveedores y tienen una buena posición económica, que su trabajo les ha costado, ok, muy bien, pero tampoco hay que olvidar
hay otros que viven al día y que ellos lo que están esperando es que haya un mejoramiento de sus condiciones de vida. Pues es lógico, mal estaría esa gente si no aspirara a eso, si se diera por vencida, ¿verdad? Y precisamente lo vemos en los trabajadores petroleros de aquella época, que fueron impulsando una serie de movimientos y luchas sindicales que culminaron en la expropiación petrolera. Y donde Tampico fue fundamental o formó parte fundamental de esa historia, ¿no? Que Así deriva es. en 1938 con Lázaro Cárdenas y su decreto expropiatorio. Y, por cierto, antes de cerrar ya esta entrevista, esta charla sin reservas contigo, Silencio, quiero tocar de salida un tema que parece tabú en Tampico, en este bicentenario, pero que también fue un hecho relevante y que va de la mano con lo que va a suceder el próximo año, 2024, en Ciudad Madero, el centenario. La separación, la autonomía de Madero, precisamente en el contexto de esa lucha entre sindicatos y patrones. Y con un antecedente del porfiriato, la dictadura de Huerta, los revolucionarios, los sonorenses, el licenciado Portes Gil. ¿Por qué poco se comenta con hechos reales, tanto en Tampico como en Madero? Porque parece ser que ahora la historia está llena de anécdotas, bueno, hasta de extraterrestres en la playa de Miramar, contado por personas que se dicen cronistas. Pero, ¿por qué se deja de lado el fondo de hechos tan profundos como esta separación entre Madero y Tampico? ¿Por qué? Bueno, el ejercicio de construir leyendas o de narrar el pasado a base de anécdotas, yo no sé si con toda intención o sin ella, es una herramienta para trivializar el pasado, ¿verdad? Si uno quiere realmente tratar de entender un poco mejor el pasado, pues tiene que investigar de manera sistemática. Yo digo, aquí en Tampico tenemos varias universidades, bueno, en la zona conurbada, ¿verdad? Varias universidades o centros de estudio superior, y siendo que Tampico tiene un pasado muy amplio, vemos que no hay ninguna que tenga la carrera de la licenciatura en Historia, ni tampoco hay ninguna sede de investigación histórica, nada de eso. Es algo que había que remediar. Ahora, en cuanto a lo de Ciudad Madero, hay dos procesos ahí paralelos. Uno es propiamente la fundación del municipio, que coincide con una lucha muy importante de carácter sindical. En cuanto al primero, sobre la fundación de Ciudad Madero, espero que no vayan a decir que Ciudad Madero fue repoblado, se da parte para mí se da como es parte de un proceso de fundaciones en la zona de la desembocadura del río Pánuco. Se forma primero Pánuco, Veracruz, después Pueblo Viejo, después Tampico Alto, después Altamira, después Tampico y después Ciudad Madero. Casi todos tienen un vínculo con la población, con la fundación precedente. Por ejemplo, vecinos de Pánuco vienen a fundar Pueblo Viejo. De Tampico, ¿verdad? Pues varios, formaba parte de Tampico, ¿verdad? Hoy Ciudad Madero. Entonces es un proceso histórico. Se pobló tanto que había necesidad de que pudieran ellos autogobernarse. Para eso son los municipios. Entonces se dio esa lucha que, por cierto, yo no sé por qué se cree que fue algo súbito. Los vecinos de la entonces Villa de Cecilia planteaban eso desde 1913. Planteaban que les concedieran el rango de congregación
el golpe de Huerta y pidió que siquiera le dieran ese título o ese rango administrativo y desembocó en que, pues, francamente pidieran ser un municipio aparte. Y el otro, pues, es la lucha de los trabajadores del Águila, que es un proceso que va a desembocar en la expropiación petrolera. Y no quisiera extenderme mucho, pero esa huelga demostró que los trabajadores, la refinería fue fundada en 1914. 10 años después, los trabajadores a los que las compañías extranjeras les negaban los puestos importantes, tuvieron el conocimiento suficiente para paralizar lo que entonces era la refinería más importante de México, sin que se quebrara ni un frasco, sin que se derramara ningún tanque de petróleo. Su conocimiento técnico era sorprendente. Ese conocimiento fue lo que después de la expropiación permitió echar a andar una industria boicoteada internacionalmente por las compañías afectadas por la expropiación. Pero es ese tema, yo creo que muy pronto podemos tener oportunidad de tratarlo con más detalle. Pues sí, exactamente, a reserva de que aceptes una nueva invitación a este programa para platicar sin reservas aquí por el City Channel. Sinencio, no sé si gustes agregar algo más sobre el tema de la repoblación, que es una falsedad, y sí reiterar el posicionamiento de la Fundación. Bueno, yo me quedaría con que ya hay un avance muy importante en el hecho de que oficialmente lo que se está llamando a conmemorar sea la fundación del puerto, de la ciudad y puerto. Es algo, pero también lleno de algunos claroscuros, ¿verdad? Porque decía yo también al principio que hubiera sido deseable que se abrieran espacios de reflexión que permitan a la comunidad tener mayor conciencia histórica de su pasado, de sus orígenes. Y otro motivo también de extrañeza es que uno esperaría que en una fecha tan importante como los 200 años de Tampico y en una recta institucionalidad, pues hubiéramos contado con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya. No sé si se les invitó o no, pero... Tengo entendido que el gobernador va a estar este 12 de abril muy bien, en el desfile tradicional que realizan hasta la Plaza de Armas. Muy bien, porque... Pero hubiera estado excelente que hubiera estado el presidente sí, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cursado la invitación, y si no pudiera venir, que enviara a alguien, porque pues debemos de poner énfasis en que darle fortaleza a nuestras instituciones, a la vida institucional. Eso es lo que quisiera yo agregar. Pues Sinencio, te agradezco muchísimo que nos hayas dado luz sobre la historia, sobre un capítulo fundamental, que es la Fundación de Tampico. La Fundación de Tampico, le duela a quien le duela, porque le ha dolido a muchos. Y agradecerte, además, pues, la publicación de tus artículos en un momento clave, que es este momento de celebración, de conmemoración, de festejo del Bicentenario, en una ciudad en la cual no le gusta discutir, al menos a ciertos sectores, insisto, de la élite tampiqueña, que no le gusta discutir la historia ni las ideas. Sinencio, muy agradecido de tu presencia. Muy agradecido con ustedes. Saludos. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.